Hola, me llamo Tomás. Soy un empresario que usa Logro y quiero compartirte mi experiencia. Logro es un software que me ayuda a operar mi negocio y a entender la situación financiera de mi empresa. Al igual que otras compañías, mi negocio compra, vende y maneja un flujo de dinero que tiene consecuencias contables. Como gerente, la contabilidad no es mi punto fuerte, por ello siempre tengo a la mano la asesoría de mi contadora. Sin embargo, no es práctico molestar a mi contadora para obtener la información que requiero cuando tomo decisiones en el día a día. Por ejemplo, para saber si gano o pierdo dinero, si mi cartera se encuentra al día o si tengo liquidez para pagar la nómina. Por eso, decidí buscar un software fácil que yo pudiera usar directamente, sin intermediarios. Fue entonces cuando descubrí Logro, una herramienta en la nube con la que me siento cómodo consultando el estado de mi negocio cada vez que necesito. Distinto a otras soluciones en la nube, Logro es verdaderamente completo. Además de operar mi facturación, mis compras y mi inventario, Logro maneja también mi contabilidad, produciendo los reportes financieros y fiscales que exige la ley. Después de que mi contadora activara Logro para operar mi contabilidad, yo me despreocupé. Ahora, cada vez que realizo una venta o una compra, el software hace su magia y automáticamente contabiliza e imputa todas las transacciones, construyendo un balance, un estado de pérdidas y ganancias y otros reportes súper útiles en tiempo real. Mejor aún, desde que uso Logro, mi contadora está feliz, pues ya no tiene que hacer imputaciones manuales que demoran la información o generan errores. Además, no me tengo que estresar por la complejidad de los impuestos o de las retenciones, ya que Logro es tan poderoso que puede calcularlos automáticamente. Me sorprendo cómo antes de Logro me arriesgaba a tomar decisiones sin tener acceso directo a la información de mi negocio. Ahora me siento más seguro teniendo siempre a la mano informes de ventas, rentabilidad, compras, cartera, inventario, costos y muchos más. En resumen, Logro permite que me sienta en total control operativo y financiero de mi negocio, sin importar dónde me encuentre. Además, facilita las auditorías y el trabajo de mi contadora. Mejor dicho, con Logro, gana mi negocio, gana mi contador y gano yo. Hola a todos nuestros invitados, muy buenas tardes. Es un placer para nosotros como Banco de Vivienda tenerlos acá reunidos en el marco de nuestra feria agropecuaria. Hoy nuevamente queremos hacerlos partícipes de los beneficios que trae nuestra feria. Recuerden que esta feria va hasta el 30 de junio, entonces queremos que ustedes hoy nuevamente recuerden estos grandes beneficios. Tenemos un portafolio amplio de financiación de sus proyectos productivos, tanto para capital de trabajo como para inversión, y todo lo hacemos en condiciones finagro de acuerdo al ciclo productivo de su actividad. También traemos el financiamiento de maquinaria, de infraestructura, a través de unos productos de leasing, pero además no solamente con productos financieros, también lo hacemos con productos no financieros, como es la alianza que tenemos con Logro, la cual traerá unos grandes beneficios en los servicios que ustedes contraten con nuestro aliado. Les vamos a contar más adelante. Sabemos además que estar cerca de sus negocios contribuye al crecimiento. Por eso estas alianzas estratégicas nos permiten brindarles ofertas no financieras que complementen nuestro portafolio. Y precisamente hoy nos acompaña nuestro aliado Logro para contarnos todo lo que tiene que ver con el nuevo documento. En este espacio vamos a entender qué debe tener en cuenta cuando sus proveedores no están obligados a facturar o a expedir un documento equivalente. Y ustedes como empresarios, además del sector agropecuario, requieren soportar esos gastos y esos costos para deducirlos de declaración de renta. Sin más preámbulos, entonces, nos está acompañando Vanessa Jiménez, ejecutiva comercial de Logro, quien nos indicará el alcance de lo que veremos en este webinar y los beneficios que trae esta alianza para ustedes, nuestros clientes. Adelante, Vanessa. Luis, muchísimas gracias por esta invitación y por tu bienvenida. Gracias a todas las personas que están acá conectadas y que disponen de su tiempo para escucharnos. Bueno, Logro es un software con 25 años de experiencia. Somos un software 100% en la nube, con alrededor de 15,000 clientes satisfechos que están utilizando hoy nuestra herramienta. Somos un software que cumple con toda la con todo el tema que la DIAN nos solicita como nómina electrónica, facturación electrónica y en este momento con el documento soporte, que es lo que hoy nos convoca y la información pues que hoy venimos a entregarles. También podemos gestionar todo lo relacionado con procesos contables, manejo de inventario, todo lo relacionado con ventas y facturación post. Entonces somos un software donde van a poder gestionar toda la información de su negocio
de forma fácil y en línea que nos permite pues tener un mayor control de la información. Hoy venimos a entregarles una promoción que por ser clientes de la vivienda ustedes tienen, sería un mes gratis adicional y una promoción que esté vigente en el mes. En el momento, la promoción vigente son 2 meses adicionales, quiere decir que tendríamos 3 meses más por el pago de la anualidad del software que compremos, planes como nómina electrónica, facturación electrónica, ERP, y en la facturación electrónica también incluimos el documento soporte. Entonces les agradecemos mucho por el día de hoy estar acá, por escucharnos y ya le vamos a dar paso sin más preámbulos a Luis Alfredo Alcaraz, contador público, especialista de producto en nómina electrónica Logro. Tiene alrededor de 25 años de experiencia en temas contables y tributarios, quien nos ayudará con su experiencia a comprender un poquito más todo lo relacionado con el documento soporte. Bienvenido, Luis, es un placer tenerte acá y adelante con el tema que hoy nos traen para nuestros clientes de la vivienda. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante con el documento soporte. Entonces permítanme, yo oculto por acá estas cámaras. Listo, perfecto. Entonces vamos a avanzar. Listo. El temario que vamos a ver el día de hoy vamos a ver algunas generalidades del documento soporte. Vamos a aprender a determinar cuándo debo transmitir o no el documento soporte. ¿Sí? Eso va a depender de las características del obligado, si lo hago en físico o si tengo que hacer la transmisión de manera electrónica. Vamos a mirar los actores que intervienen en la generación del documento soporte. El documento soporte no se expide, el documento soporte se genera. Yo lo genero, se lo transmite a la DIAN lo valida y la DIAN me devuelve una respuesta. Cuando hablamos de expedición, ese únicamente aplica para la factura electrónica de venta, donde la factura se genera, se le envía a la DIAN la valida, me da su visto bueno, me devuelve su respuesta, el application response, y en ese momento, cuando la DIAN me dice que esa factura cumple con todos los requisitos del anexo técnico, yo se la notifico por correo a mi cliente. Cuando se dan todos esos pasos, hablamos de expedición. Vamos a mirar las notas de ajuste electrónicas y al final tendremos una sección de preguntas y desde luego tendremos unos 10-15 minuticos donde vamos a mostrarles cómo se hace la transmisión del documento de soporte a la DIAN como tal. Entonces acá tenemos esta línea donde dice por quinta vez se aplaza la transmisión del documento de soporte. Entonces digamos que ya será a partir de agosto 1 del 2022. Entonces el viernes pasado la DIAN publicó un proyecto de resolución donde piensa mover la fecha estimada que se tenía del 2 de mayo a partir del 1 de agosto. Entonces, por tardar este viernes, debe salir en firme la respectiva resolución. Vamos a mirar un poco de historia de la cronología de los aplazamientos de la transmisión del documento de soporte. Que recordemos que la resolución 42, que es la que rige todos estos temas de los documentos electrónicos, y está anteriormente pues, el decreto 358, crea el documento de soporte por las adquisiciones a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Más adelante vamos a empezar a desglosar esa definición, porque hay muchos términos, ¿cierto? A sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente. Entonces vamos a aprender quiénes son esos sujetos. Entonces digamos que la resolución 42 del año 2020 creó el documento de soporte. Después se publicó la resolución 12 el 9 de febrero del año 2021 y nos habían dicho en su momento que a partir del 1 de julio del año 2021 se tenía que hacer la transmisión del documento de soporte. Pero después el 5 de mayo del año 2021 nos lo aplazaron un mes más y dijeron que no, que era el 1 de agosto del año 2021. Y después el 30 de julio del año 2021 nos dijeron que no, que iba a ser el 31 de enero del año 2022. Y luego cerrando el año, el 30 de diciembre, la resolución 167 nos dijo que era a partir del 2 de mayo del 2022. ¿Sí?
Y ya, como les decía el viernes pasado, hay un proyecto de resolución, ¿sí? Falta ya que la DIAN lo publique en firme, dice que va a ser a partir del 1 de agosto del año 2022. Nosotros estamos trabajando en logro, en el documento soporte. La DIAN vino a liderarnos en ambiente de pruebas, o como ellos llaman de ambiente de habilitación. El martes santo hicieron como la liberación. Nosotros comenzamos a hacer pruebas y empezamos a encontrar pues como detalles que hace falta afinar y se los hemos comunicado pues como a la DIAN. Pienso que muchos proveedores tecnológicos, incluidos nosotros, les hemos reportado estos inconvenientes y posiblemente ese sea el motivo por el cual la plataforma no está estable para efectos de hacer la transmisión. Entonces digamos que hemos tenido unos 5 aplazamientos como tal. Vamos ahora sí a mirar unas generalidades del documento soporte. Entonces, recordemos que estamos en un ecosistema, en un sistema que se llama Sistema de Facturación Electrónica, donde al lado de él orbitan unos componentes. Tenemos la factura, tenemos los documentos de soporte, tenemos los documentos equivalentes y tenemos todo lo que tiene que ver con el Radian para que las compañías busquen financiación a través de su cartera, a través de sus facturas como tal. Más adelante estaremos contándoles cosas relacionadas con el Radian y con los eventos de aceptación, recibo de las mercancías, de los bienes o servicios, y con las aceptaciones expresas o tácitas que tiene que tener un documento, puro código de comercio, para que una factura se convierta en título valor, y si es una venta que es a crédito y el tenedor de esta la quiere negociar en factoring para obtener financiamiento o apalancamiento, perfectamente lo puede hacer. Entonces, dentro de los documentos soportes electrónicos, tenemos el documento soporte por pago de nómina electrónica. Digamos que eso ya está en producción. Sabemos que las compañías de 1 a 10 empleados, que es el último grupo, el grupo número 4, deben comenzarlo a hacer durante el mes de mayo. Y también está el documento soporte por las compras a los no obligados a facturar o a expedir documento equivalente. Como les decía, los documentos soporte se generan, y cuando decimos que se generan es que son soporte para el emisor, ¿sí? Entonces, la nómina electrónica es soporte ¿para quién? Para el empleador, ¿cierto? Y recordemos que la nómina electrónica no se equipara con el comprobante de nómina, porque ya vivimos la experiencia que en la nómina de diciembre se tienen que informar prestaciones sociales bajo el concepto de acumulación o de vengo. Es decir, me toca informar el gasto incurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, me toca informar la nómina electrónica del mes de diciembre, porque esos costos y gastos son los que yo voy a incluir en la declaración de renta del respectivo año gravable como tal. De igual manera sucede con el documento de soporte por las compras a los no obligados a facturar. ¿Quién lo genera? Lo genera el comprador. ¿El comprador que qué? Que le está comprando a un proveedor suyo que no está obligado a facturar o expedir documento equivalente. Entonces, es un soporte fiscal para él. No se le entrega al proveedor. Si alguien se lo quiere entregar, pues perfectamente lo puede hacer. Ya cada compañía definirá pues como su procedimiento, pero por regla general es un soporte para el comprador. Vamos a mirar la definición del documento de soporte. Entonces vamos a comenzar a desglosar esos términos. Documento de soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, ¿sí? Entonces, hay ahí las definiciones. Entonces vamos a comenzar a mirar. Entonces recordemos que en nuestro país, en Colombia, tenemos los siguientes sistemas de facturación. Tenemos la factura de venta y tenemos la factura de venta y los documentos equivalentes. Dentro de la factura de venta tenemos la factura electrónica de venta y la factura de talonario de papel, que es aquella que utilizamos cuando se nos presenta una contingencia. Y tenemos los documentos equivalentes, que son 12, y el más importante de ellos, el más usual, es el sistema POS que nos entregan en una papelería, en un restaurante. Y esto en el futuro va a haber un documento equivalente electrónico número 13 para el sistema POS y que va a contener pues como todos estos documentos. Luisa, ¿me confirma si me escuchas bien? ¿No hay inconvenientes de audio?
No, señor, todo avanza muy bien. Perfecto, listo. Entonces, es importante que tengamos presente eso. Entonces, mire que la definición dice, son para aquellos proveedores con los cuales una compañía transa les compra bienes y servicios que no están obligados a facturar o a expedir documento equivalente. Entonces, ahí entendemos ese concepto como tal. Listo. Y vamos a seguir diciendo. Entonces, digamos que acá vamos a mirar quiénes son los sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la conclusión? Mire que aquí no le dicen si yo soy una compañía, una estación de gasolina, yo soy una entidad sin ánimo de lucro, no. Simplemente, si yo no estoy de manera expresa indicado acá, es porque me toca expedir factura electrónica de venta. Entonces, por encima, los bancos, las corporaciones, las personas naturales que no sean responsables de IVA, las personas naturales que no sean responsables del impuesto al consumo, ¿sí? Las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten servicio de transporte público urbano metropolitano, ¿sí? Las personas naturales, como en mi caso, que estamos vinculados a través de una relación laboral, a través de un contrato de trabajo, el numeral 6. El numeral 7 tiene que ver con aquellas personas naturales que vendan únicamente bienes excluidos o presten servicios no gravados, pero que esos ingresos en el año no sean superiores a 127 millones de pesos, teniendo en cuenta pues la VT del año 2021 o para el año 2022 de 133 millones de pesos. Y desde luego los prestadores de servicios del exterior hacia Colombia. Digamos que la facturación electrónica aplica para los nacionales, ¿sí? Colombia no puede exigir que una compañía de Estados Unidos facture electrónicamente en Colombia, salvo que esa compañía tenga un establecimiento permanente en Colombia. Digamos que eso ya es otro cuento. Entonces, ¿qué nos pasa, por ejemplo, a nosotros en Logro? Nosotros en Logro, nuestro software en la nube, está alojado en servidores de Amazon. Entonces, cuando Amazon nos pasa su factura, su invoice, nosotros, ¿qué nos toca hacer? Como ese documento no es legal para el soporte de costos y gastos en Colombia, nosotros en Logro tenemos que hacer el documento de soporte. Entonces, por eso la razón de ser de ese numeral número 8, de los no obligados. Si no estoy acá es porque me toca expedir factura electrónica de listo. Y simplemente acá este otro artículo, este otro slide me está presentando cuáles son los que sí deben expedir factura de venta o documento equivalente. Entonces le dice, todos los que son responsables de IVA. ¿Cómo verifico yo que un proveedor mío es responsable de IVA? Pues yo le pido un crudo actualizado y voy y reviso en la sección de responsabilidades si tiene la responsabilidad 48. O si es responsable del impuesto al consumo, voy y reviso en esa sección que tenga la responsabilidad 33. O si nos vamos para el numeral 6, que un contribuyente que esté inscrito en el régimen simple de tributación, que tenga la responsabilidad 47. Esos que se acogen al régimen simple de tributación, por obligación, tienen que facturar electrónicamente porque ellos no pertenecen ni al régimen ordinario ni al régimen especial con relación al impuesto de renta, sino que es el régimen simple de tributación y ellos tributan relacionado con los ingresos como tal. Entonces, simplemente, ¿quiénes no están obligados y quiénes sí están obligados? Lo más fácil es uno mirar quiénes no están obligados y si no estoy ahí es porque me toca facturar electrónicamente. Entonces, es un documento que puede ser físico o electrónico, ¿sí? Más adelante entramos a mirar ese detalle, que constituye el soporte en los impuestos descontables, en el impuesto sobre las ventas IVA. Pero alguien dirá, ¿por qué menciona el IVA si alguien es responsable de IVA tiene que facturar electrónicamente? Entonces, muy buena pregunta. Entonces, vamos a hacer el siguiente escenario. Vamos a suponer que una compañía cualquiera que nos acompañe el día de hoy se quiere certificar en ISO 27000 y no lo quiere hacer con una compañía colombiana, sino que contrata una compañía estadounidense o canadiense. Entonces, esa compañía cuando reciba ese invoice del exterior, ¿qué le toca hacer? Le toca hacer el documento de soporte y si ese servicio está grabado en Colombia, se tiene que liquidar el IVA teórico, es decir, liquido el 19% y retengo el 100%.
Más detalles sobre esto, estatuto tributario, artículo 437, raya 1, y creo que es el numeral 7, si no me falla la memoria en este momento. Entonces, esa es la razón. Y constituye el soporte de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, aquí a la derecha tenemos una imagen del formulario de la declaración de renta y tenemos el cuadrito de los costos y deducciones, que es lo que quiere la DIAN hacia el futuro. La DIAN lo que quiere hacia el futuro es que todos los costos y deducciones que una compañía informe en su declaración de renta esté soportado en documentos electrónicos. ¿Sí? Entonces acá tenemos la factura electrónica, pues que ya viene de vieja data, y acá tenemos el documento soporte, que es el que estamos hablando el día de hoy. Tenemos la nómina, en el futuro vamos a tener declaración de importación, es posible que en el futuro la DIAN le dé por desmaterializar y cree el documento soporte por donaciones, ¿cierto? Entonces digamos que la DIAN tiene carta blanca para que defina en el futuro qué más engranajes le incluye a ese sistema o a ese ecosistema de facturación electrónica como tal. Y tenemos, ¿y por qué es esto? Porque es derivado de la adquisición de bienes o servicios a sujetos no obligados a expedir factura de evento o documento equivalente, que ya lo logramos entender. Listo. Entonces acá estamos reafirmando lo que ya vimos. Acá tenemos una imagen de un RUT, ¿sí? Acá le vamos a hacer zoom a la sección de las responsabilidades fiscales. Entonces, simplemente para que aprendamos cómo saber si soy declarante o no del impuesto de renta. Entonces, me voy para esta sección. Me voy para esta sección de las responsabilidades y verifico si tengo la responsabilidad 5 o la 4. Del régimen ordinario la 5 y 4 del régimen especial, las entidades sin ánimo de lucro como tal, ¿cierto? Entonces, ahí determino. Sí, eso es muy importante para quién, para la compañía, para el adquirente, cuando le está comprando a un sujeto, no obligado a facturar o a emitir documento equivalente. Lo otro, ¿cómo saber si debo expedir factura o documento equivalente? ¿Cierto? Entonces uno revisa estas responsabilidades. Si ese proveedor mío, que se me quiere hacer pasar como no obligado a facturar porque me pasó una cuenta de cobro, le pido un RUD actualizado, por favor, muy importante, RUD actualizado. Entonces, por acá, en esta parte, está como la fecha. Entonces, es muy importante porque muchas veces hay clientes o proveedores que le entregan a un RUD de hace 4 o 5 años y uno no sabe si ha hecho alguna modificación. Y recordemos que el RUD es un documento que se tiene que estar actualizando de manera constante, no solamente porque lo actualice la compañía como tal, sino porque posiblemente la DIAN hace actualizaciones de oficio. Recuerden que la DIAN de oficio ha dicho que ciertas compañías son obligadas a facturar, que más adelante lo vamos a ver como tal. Entonces, si un proveedor suyo que le pasa una cuenta de cobro y no le pasa factura electrónica de venta o no le entrega un POS, recuerde que el POS no es soporte de costos y gastos. Entonces, eso me toca llevarlo en la declaración de renta a lo no deducible. Entonces, si es responsable de IVA, si es responsable del impuesto al consumo, 4873, o pertenece al régimen simple de tributación, entonces él tiene que expedir factura de venta o documento equivalente. Recordemos que un contribuyente puede tener coexistencia de expedir factura y expedir el sistema POS. Eso es completamente válido. ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema POS? El sistema POS depende de quién va a ser el destinatario. Ejemplo, si yo voy a la papelería de la esquina de mi casa y voy y compro una resma de papel, y digamos que ahí me entregan un sistema POS, una tirilla, con resolución y todo de la DIAN, pues digamos como yo no estoy obligado a llevar contabilidad, digamos que para mí es suficiente ese soporte, ¿cierto? Porque yo no lo voy a tomar en la declaración de renta. Pero si es una compañía que va y compra 10 resmas de papel y le entregan un sistema POS, una tirilla, esa compañía se va a ver perjudicada porque ese valor que pagó por esas 10 resmas no se lo va a poder descontar, restárselo en la declaración de renta. Entonces, para esa compañía que compró las resmas, le conviene es que le entreguen una factura electrónica. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Y cómo saber si debo también facturar electrónicamente? Entonces, también revisen el RUT esas responsabilidades. Entonces, 37,
es que soy obligado a facturar electrónicamente. Es decir, la DIAN me dijo, usted tiene que facturar electrónicamente. Ella de oficio lo designó. La 38, ve, yo no estoy obligado, pero yo lo quise hacer de manera voluntaria. Vamos a suponer un médico o un contador que nos acompañe el día de hoy. Vamos a suponer que sus ingresos en el año son de 110 millones de pesos por las asesorías que lleva. Digamos que no estaría, y digamos que obviamente no es responsable de IVA, digamos que él no estaría obligado a facturar electrónicamente, pero él voluntariamente lo quiso hacer. Entonces, cuando él lo hace de manera voluntaria, la DIAN le asigna la responsabilidad número 38. Y tenemos la responsabilidad, la 52, y es cuando esa persona surtió todo un proceso de habilitación y tomó el set de pruebas y envió unas respectivas pruebas como tal. Entonces es muy importante que sepamos cómo revisar en el RUT estas responsabilidades y, por favor, a esos proveedores para los cuales les vamos a hacer el documento de soporte, debemos pedirles RUT y tienen que estar inscritos en el RUT. Más adelante ahondamos un poquito al respecto sobre eso. Listo. Entonces, el documento de soporte antes y después de agosto, ya les hemos mencionado el proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde agosto 15 del año 2020 hasta el 31 de julio del año 2022, si no nos lo vuelven a aplazar, ese documento se elabora en físico y simplemente lo tengo a disposición de la DIAN. ¿Listo? ¿Qué va a pasar a partir del 1 de agosto? Ese documento se debe transmitir para validación a la DIAN. Entonces ya no se hace en físico, sino que se hace en formato XML y se transmite a la DIAN. ¿Va a desaparecer el físico? No. Ahorita más adelante vamos a mirar cuando una compañía lo sigue haciendo en físico y cuando una compañía lo tiene que transmitir de manera electrónica como tal. Listo. Ahora vamos a mirar un ejemplo de cuál es el impacto del documento de soporte en el impuesto sobre la renta. Y no solamente del documento de soporte, usted este ejercicio perfectamente lo puede hacer con factura electrónica si usted a un proveedor no le entregó factura electrónica y le entregó un sistema POS. El efecto sería el mismo, pero vamos a enmarcarlo dentro del documento de soporte. Entonces vamos a mirar un caso 1, un supuesto número 1. Estamos diciendo que esta compañía es muy juiciosa, donde dice que todos los costos y gastos están soportados con factura electrónica, transmitió de manera oportuna y debida la nómina electrónica y elaboró el documento de soporte por las compras a los no obligados a facturar. Digamos que ese es el caso ideal. Entonces, simplemente tenemos un estado de resultados donde decimos, tanto el contable como el fiscal, es un ejemplo, nos da igual. Listo. Tenemos un caso número 2. Entonces estamos diciendo, vea, de unos gastos administrativos, yo compañía se me pasó y no elaboré el documento de soporte. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar? Entonces, nótese que mis gastos de administración, ¿cierto? Acá están disminuidos en 100 millones de pesos. ¿Qué implicó eso? Que la utilidad fue menor, me tocó pagar mayores impuestos, ¿cierto? Entonces, esas son las consecuencias de no hacer la transmisión del documento de soporte. Ojo, que quede claro, el solo hecho de transmitir el documento de soporte no es que quiera decir que es que ya me lo voy a tomar en la declaración de renta. Ahora en las conclusiones vamos a ver que eso tiene que tener relación de causalidad, es decir, que me esté ayudando a desarrollar mi objeto social, que sí me esté ayudando con los ingresos, que ese pago haya sido bancarizado, ¿sí? Es muy importante eso y hay muchos empresarios, de pronto pequeños, emprendedores, que de pronto no tienen en cuenta ese tipo de cosas, por eso es muy importante que las compañías, por eso el logro le da mucha importancia que las compañías estén acompañadas de sus contadores, para que les hagan caer en cuenta de todos estos detalles. Por favor, emprendedores, separen lo del negocio y lo de su familia o lo de su hogar. Por favor, no haga la compra de los víveres o del mercado a través de la compañía. Por favor, separe ese tipo de cosas. Que por alguna circunstancia le hacen una visita
y la DIAN perfectamente lo puede sancionar y le puede hacer desconocimiento de costos y gastos, y ya sabemos lo que eso implica, reprocesos, vuelva a corregir la declaración, liquide una sanción. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Entonces, simplemente estamos mostrando las consecuencias de no transmitir un documento soporte, de no transmitir un documento soporte a la DIAN, y cuál sería el efecto como tal. Entonces, digamos que hay una diferencia como de 35 millones de pesos que pueden servirle a una compañía como capital de trabajo para asumir cualquier otro gasto como tal. Por eso el rol de contador aquí tiene que cambiar. El contador ya tiene, recordemos que yo ya no imprimo 3 copias de la factura. Entonces, una para contabilidad, una para el cliente y otra para el mensajero para que la haga firmar en la portería de la compañía. Ya eso cambió. Esos son electrónicos, ¿sí? Entonces, digamos que yo que tengo que verificar, contador o empresario, tengo que verificar que ese documento efectivamente reside en la DIAN. Por eso nosotros en Logro les ofrecemos un panel para que hagan el seguimiento. Entonces, el papel, como se los digo, cambió. Yo no estoy pendiente de los papeles, sino que estoy pendiente de los mensajes electrónicos, que son todos estos documentos electrónicos conformantes del sistema de facturación electrónica. Listo. Entonces, ahí simplemente lo pueden ver perfectamente, el impacto pues, en la utilidad, que pague menos impuestos. Listo. Entonces, ¿a qué fue lo que dijimos? No se generó el documento de soporte. ¿Cuál es el sueño de la DIAN? Tener el libro de compras y ventas. Es decir, como ella tiene todos esos documentos electrónicos, entonces ella, mire que ya lo está haciendo con ciertas cosas, declaraciones sugeridas de IVA. Para personas naturales, desde hace mucho rato nos están haciendo declaración de renta sugerida. Entonces, para el caso número 1, ubicados en la DIAN. Entonces, la DIAN, como va a tener todos sus documentos electrónicos, la DIAN sabe todo lo suyo. Entonces, la DIAN dice, vea, esa compañía obtuvo ingresos por factura electrónica 1.200, por facturas de contingencia 50 millones de pesos y por documentos equivalentes 250. Digamos que para efectos de ingresos, el sistema POS es válido, pero no es válido para efectos de los costos. ¿Listo? Pero así como esa compañía vendió esos 1.500 millones de pesos, también tuvo que incurrir en unos costos y deducciones para realizar esas respectivas ventas. Entonces, la DIAN lo que quiere, como tiene esa información, dice, vea, por factura electrónica de venta de sus proveedores, 150 millones de pesos, facturas de contingencia 5 millones, por documentos equivalentes diferentes al POS, ¿cierto? 45 millones de pesos, por las compras a los no obligados a facturar 125 millones de pesos y documentos de soporte por pago nómina electrónica 500 millones de pesos y total de costos y deducciones 825 y obtiene un resultado, diferencia entre ingresos y costos como tal. Digamos que ese fue el escenario donde una compañía muy juiciosa, tiene todos sus documentos electrónicos al día. Sí, todos se fueron a la DIAN y cumplen con el principio de proporcionalidad, causalidad, necesidad, todo ok, el mundo ideal. Pero en el caso número 2, ¿qué es lo que llega a suceder? Hay un documento que la DIAN no tiene por los 100 millones de pesos. Entonces, esta es la forma como la DIAN nos va a auditar como tal. ¿Sí? Entonces, la DIAN de manera muy temprana simplemente no te va a pedir información porque él ya tiene la información. ¿Cierto? Porque antes comenzaban los procesos, muchos procesos comenzaban, por favor, hágame llegar la información. No, él ya tiene la información en sus manos. Es por eso, han notado que los días sin IVA, cada ciertas horas, 2 horas, 1 hora, van dando boletines. ¿Eso es fruto de qué? De la facturación electrónica. Y llegan a saber por cuánto por canales digitales, cuánto pagaron con tarjeta de crédito, cuánto con tarjeta de débito, todo ese tipo de cosas. ¿Lo saben por qué? Porque la facturación electrónica les está suministrando esa información. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque ya con esto estamos expuestos. Listo. Vamos a aprender cuándo transmitir o no el documento de soporte por las compras a los no obligados a facturar o expedir documento equivalente. Simplemente que estamos llamándolo documento de soporte en esta sesión. Entonces, ¿cuándo se transmite o no el documento de soporte? Entonces, ¿cuándo no se transmite? Cuando no se transmite, entonces se elabora en físico. Entonces, ¿quién lo va a seguir elaborando en físico? Cuando ese adquirente no sea facturador electrónico. ¿Sí?
Entonces elabora el documento de soporte y simplemente lo archiva. Ya habíamos visto esta imagen en otra presentación. Simplemente lo elabora en físico, lo archiva y lo tiene a disposición de la DIAN. Por favor, no se tomen tan a pecho ese físico. Entonces yo perfectamente puedo tener un archivo digital en formatos PDF, pero no lo tenga en su computador. Téngalo en un espacio en la nube. Hay Google, hay muchas herramientas que ofrecen almacenamiento en la nube de manera muy favorable, membresías por cierto tiempo. No lo tenga en su computador, tenga esa información en la nube, por favor. Es como, por ejemplo, un arquitecto si en su portátil de manera local tiene planos y le roban el portátil, se le inunda, se le quema, se le funde y no hay forma de recuperar la información. Imagínate la pérdida tan grande para ese profesional. Igual para un contador, o sea, para cualquier profesional, por favor, tenga la información en la nube. Y cuando sí se transmite el documento soporte, es decir, es de manera electrónica. Eso no quiere decir que yo pueda tener una representación gráfica. Pues claro, la representación gráfica es útil para que sea legible la lectura, pero el documento válido es el electrónico como tal. Entonces, si el adquirente es facturador electrónico, ya ahora vimos al comienzo cómo en el RUT yo puedo mirar esa información. Si es contribuyente del impuesto de renta, si es responsable de IVA, entonces se tiene que generar el documento de soporte en formato XML, eso se tiene que firmar, se le calcula su código único de documento de soporte, que es como la cédula que hace ese documento único, eso se construye con un algoritmo con datos propios de ese documento, se transmite a la DIAN para que la DIAN lo valide y la DIAN me devuelve una respuesta, ya sea de rechazo o de que ese documento está ok como tal. Entonces vamos a mirar como algunos elementos del documento de soporte. Entonces, ahí están todos los elementos, vamos a mirar, dice, el primer elemento es que debe estar denominado de manera expresa documento de soporte por adquisiciones a los no obligados a facturar, ¿sí? Entonces ahí está el nombrecito. Tiene que tener un consecutivo, ¿sí? Entonces ese consecutivo yo lo tengo que pedir en el MUISCA, ¿sí? Por el mismo sitio donde pido los consecutivos para la factura de venta, por ahí mismo lo pido, pero del tipo documento soporte, ¿sí? Recuerden que es el formulario 1876, que lo tengo que firmar ya cuando lo firmo ya la última vez, y que diga acá autorizado, porque muchas veces le mandan a uno el borrador, ¿cierto? Entonces, por favor, tengan muy presente eso. Recomendaciones, utilicen siempre prefijo, pero los prefijos, por favor, no utilicen números. O si los utilizan, que no sean ni al comienzo ni al final, sino que yo podría decir D1S, no DS1, porque esto trae inconvenientes con documentos dobles en la plataforma de la DIAN. Entonces, esa es una recomendación. Entonces, ese es el consecutivo de numeración. Entonces, vimos eso. Entonces, tenemos que tener al adquirente. En este caso, tenemos a Censas con sus responsabilidades. ¿Sí? Esa compañía que es obligada a facturar y que transa o que le compra a esos proveedores no obligados a facturar como tal. Tenemos el código de respuesta, el código QR. Cuando uno lo lee con un celular, le muestra información de la factura como tal. Tenemos la fecha de generación, tenemos la fecha de validación, que es esa fecha cuando la DIAN me devuelve la respuesta y me dice, ese documento fue validado con éxito. Entonces, esa es la respectiva fecha. Tenemos el QR que les mencionaba ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que este documento sea único? Ahora hacemos un ejercicio práctico con ese código único de documento de soporte. Tenemos que tener al proveedor, ¿sí? Recordemos que este proveedor tiene que tener root, tiene que estar inscrito en el root. Entonces, el señor que me pinta la oficina, el señor que me hace reparaciones de lámparas, el señor que me arregla el jardín, ese señor debe tener root, ¿sí? Si quiero seguir transando con él, porque si no tiene root y yo lo contrato, cuando mandemos ese documento a la DIAN, eso va a fallar. Entonces, ¿usted qué le va a tocar hacer? Le va a tocar asumir ese costo como no deducible. ¿Listo? Tenemos que tener la descripción de los bienes o servicios, ¿sí? Tenemos que tener los totales del documento.
Acá pues tenemos la información de la autorización de numeración, desde cuándo está vigente, y tenemos la información del proveedor tecnológico como tal. Listo. Yo un documento soporte, como una nómina electrónica, una factura o sus notas, yo lo puedo consultar en la DIAN. Ahí le estamos dando el paso a paso. Entonces, por facturando electrónicamente, se abre esta ventana, me voy por la sección de documento, ingreso en esta casilla, ingreso el QD, en este caso el QDS, lo ingreso y hago una respectiva consulta. Listo. Vamos a mirar los actores del documento de soporte. Entonces tenemos tres. Tenemos el adquirente, el comprador, tenemos el proveedor tecnológico y tenemos a la DIAN. Entonces el adquirente o comprador es el que transa o le compra bienes y servicios, aún no obligado a facturar. El proveedor tecnológico es aquel que tiene un software autorizado para transmitir documentos de soporte y tenemos a la DIAN como tal. Acá estamos explicando el caso del proveedor tecnológico, pero una compañía perfectamente puede hacer un desarrollo propio para que transmita el documento de soporte o perfectamente puede utilizar la solución gratuita que aún pues, no ha sido liberada. Entonces, digamos que alguien se preguntará, pero entonces esa persona que no está obligada a facturar, que ya hice las verificaciones en el RUM, me sigue pasando cuenta de cobro, pero digamos que eso no cambia. Lo que pasa es que esa cuenta de cobro ya no es soporte fiscal. A usted le sirve como insumo procedimental. Entonces, usted necesita el RUM, necesita cuenta de cobro, de esos no obligados a facturar. Usted en Logro, en el software de gestión empresarial, usted ingresa ese documento. Ahora hacemos el ejercicio. Ese documento se le entrega al proveedor tecnológico, pues somos nosotros mismos con nosotros mismos. Generamos el XML, lo firmamos, calculamos el QDS, lo mandamos a la DIAN. Sí, entonces digamos que se elabora, se genera, se transmite y la DIAN me lo valida como tal. Entonces digamos que estas son como las condiciones o mecanismos que uno tiene en cuenta. La primera vez se habilita, la primera vez, y ya cuando uno está en producción, uno genera, transmite y valida. Genera y transmite, ¿quién? El adquirente con la ayuda de su proveedor tecnológico. ¿Quién le valida? La DIAN es la que hace la respectiva validación. Vamos a mirar las notas de ajuste electrónicas. Entonces, una de las razones por las cuales se han dado estos aplazamientos desde la primera fecha del documento de soporte fue porque la DIAN no consideró que un documento de soporte se podía anular o que a un documento de soporte se le pueden dar devoluciones de cantidades o a un documento de soporte se le pueden hacer notas por mayor valor o por ajuste del precio como tal. Entonces, esa es una imagen de un documento de soporte que tiene sus elementos y simplemente yo para una nota de ajuste, se tiene que llamar de esta manera, ¿sí? Tengo que tener referenciado como el documento padre como tal. ¿Cuál es el documento de soporte? ¿Cuál es su fecha? ¿Cuál es su código único de documento de soporte? ¿Sí? Yo tengo que relacionar. Nosotros en Logro, todo eso, el sistema resuelve por ustedes eso. Pues ahora vamos a ver el ejercicio donde simplemente ustedes tramitan en un formulario y nosotros nos encargamos de estas complejidades. Listo. Entonces, las notas de ajuste, como las llama la DIAN para este documento, pueden ser por anulación, pueden ser por devolución parcial o por ajuste del precio. Una cosa muy importante, las notas de ajuste, la nómina electrónica, ¿cierto? Pues aquí trayendo a colación la nómina electrónica, podrán generarse y transmitirse sin exceder la firmeza de las declaraciones. ¿Qué quiere decir eso? Yo transmití, vamos a ver que estamos en el año 2023 y generé un documento de soporte en diciembre del año 2022. Y estando en enero detecto un error. Yo perfectamente puedo hacer una nota de ajuste porque no he presentado mi declaración de renta del año grabable 2022. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Para terminar, unas conclusiones. Listo, entonces el documento de soporte está reglamentado pues por esta resolución, la 167 del 30 de diciembre del año 2021. ¿Sí? La nueva fecha para transmisión de acuerdo al proyecto de resolución será a partir del 1 de agosto. El documento de soporte incluye un documento accesorio, porque para poder que haya una nota tiene que haber un documento de soporte, que son las notas de ajuste que acabamos de ver. ¿Sí? El documento puede ser físico o electrónico, ya miramos, y ya depende del comprador o adquirente si es facturado electrónico o no, y si es contribuyente del impuesto sobre la renta. ¿Sí? El documento de soporte es un soporte fiscal para el adquirente. ¿Sí?
no para el proveedor. Si usted lo quiere entregar, pues ya usted perfectamente lo puede hacer. Digamos que esto no es tan grave porque digamos que van a coincidir los valores. Pero si usted a un empleado le entrega la nómina electrónica de diciembre y le entrega el comprobante de pago de diciembre, él no va a entender, porque van a ir costos del año, ¿cierto? Por acumulación o por débito. Generar el documento de soporte, ya sea de manera física o electrónica, es un requisito adicional. Lo hemos mencionado ya, para poder tomar la declaración de renta, dicho costo o gasto como deducible. O si alguien dirá para la procedencia de ese costo o gasto en la declaración de renta, ¿cierto? Tener presente la relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad, así como la realización del pago bancarizado. Eso es muy importante. Los poderes nacionales a los cuales se hace el documento de soporte tienen que estar inscritos en el RUT, ya se los mencionamos. Listo, entonces ahora vamos a pasar, démosle por favor el máster, démosle paso a Laura, que Laura nos va a hacer un ejercicio práctico que vemos se transmite el documento de soporte. Advertimos, estamos conectados en tiempo real a la DIAN, es posible que el ambiente nos falle, pero ahí nos entenderán. Simplemente queríamos como ilustrarles que nosotros estábamos listos para hacer el despliegue el próximo domingo, 1 de mayo, haciendo alusión al Día del Trabajo, pero entonces esto fue aplazado. Listo, Laura, procede. Hola, buenos días para todos. Luis, ¿me escuchas bien? Perfecto. Listo. Bueno, entonces como Luis nos acaba de explicar toda esta teoría, nosotros queremos hacer una combinación con la parte práctica, aunque como nos dice Luis, no vamos a poder salir a producción como queríamos el 1 de mayo. Igual queremos mostrarles porque el Logro ya está preparado para hacer la transmisión. Entonces, para los que no conocen Logro, Logro entonces tiene un portal, logro.com.co, ahorita hablamos un poquito de él, y desde ahí se accede a nuestro login que te va a pedir siempre un usuario, que es un correo electrónico y una contraseña. Actualmente, todos los planes de Logro, sin excepción, solamente el que es de solo facturación electrónica, tienen desarrollado, implementado la elaboración del documento soporte. Lo que pasa es que ese documento soporte actualmente se finaliza, queda en un estado por pagar y hasta ahí llega. Lo que les vamos a mostrar a continuación entonces es ya la transmisión a la DIAN de esos documentos soporte que ya tenemos implementados. Adicional, cuando salgamos a producción, el plan, nosotros tenemos dentro de los planes de Logro un plan que se llama solo facturación electrónica, que como su nombre lo indica, es solo para hacer transmisiones de documentos actuales que se pueden transmitir, como lo es la factura electrónica. Cuando salgamos a producción, ese plan de solo facturación electrónica también va a incluir la transmisión de ese documento y la generación como tal del mismo. Entonces, simplemente un recorderis. ¿Logro qué es? Logro es una aplicación que se considera un ERP para pequeñas y medianas empresas, y esas pequeñas y medianas empresas pueden hacer todas las transacciones relacionadas con ventas, con compras, con inventario, con contabilidad, tesorería y la nómina. Entonces, para los que aún no nos conocen y quieran revisar más información sobre lo que es Logro, pueden hacerlo en la página de Logro y revisar todas sus características, y también nos pueden contactar a través de nuestros asesores comerciales. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver entonces cómo es que yo configuro todo este tema de documento de soporte en Logro. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en la organización, vamos a ver, la organización está ubicada en configuración, organización. Entonces, en la organización nosotros tenemos una sección de parámetros. Lo primero que vamos a configurar para el documento soporte es la definición del parámetro que requiero, que es que el consecutivo de facturación que vamos a utilizar en el momento de transmitir esos documentos soporte. Muy importante, este consecutivo no es que yo me lo invente, no, ese consecutivo se lo solicitamos a la DIAN nos proporciona esa resolución y yo lo que hago en la aplicación es simplemente informarlo y activarlo. Los que conocen facturación electrónica saben que el consecutivo de facturación electrónica también se solicita a la DIAN. Para la DIAN en facturación electrónica fue un poco más fácil porque la DIAN habilitó un servicio que lo que hace es que nos permite a nosotros como proveedores tecnológicos ir a traernos la información de ese consecutivo.
Con documento de soporte ellos aún no han implementado ese servicio, entonces la información que digitamos acá la tenemos que ingresar manualmente, pero simplemente es ingresar esa resolución, los rangos de numeración y de fechas que nos da la DIAN, activarlo y listo. Ya estamos listos con ese primer paso. Luego entonces vamos a seguir con el segundo paso. ¿Y el segundo paso qué es? Es muy sencillo. Es simplemente ir a la opción de documento soporte. ¿Dónde está ubicada? En compras, la vemos de segunda, documento soporte. Los documentos de soporte, como les cuento, actualmente ya existen en todos los planes de logro. Solamente en el de solo facturación electrónica no lo tenemos aún implementado porque todavía no está la transmisión. Entonces, por eso no está ya. En los demás, en nuestros demás planes ya está implementado el documento de soporte y simplemente se finaliza como les contaba ahorita. El documento de soporte es muy fácil de diligenciar. Simplemente ingresamos el proveedor. Recordemos que con toda la teoría que ahorita nos explicaba Luis, el proveedor es un proveedor que no está obligado a facturar electrónicamente y yo necesito entonces registrar esa información que él me suministra. Entonces yo ingreso ese proveedor, ingreso la fecha en la cual quiero registrar este documento de soporte y empiezo a registrar la información de los productos, bienes o servicios. Para nosotros son ítems que están relacionados a ese documento de soporte. Nosotros previamente creamos algunos. Nosotros vamos a hacer acá el símil de que ese proveedor nos ayuda con remodelaciones dentro de nuestras instalaciones. Entonces, por eso el producto está relacionado con eso. Le damos el precio y vamos a poner otro también relacionado con estos cambios o remodelaciones dentro de nuestras instalaciones, que son valores que se justifica tenerlos y transmitirlos a la DIAN para luego poder asociarlo en esas declaraciones que nos mencionaba Luis. Entonces miren que acá ya tenemos los dos productos, vamos a ingresarle simplemente unos detalles adicionales en cada comentario para que luego en la impresión podamos ver eso cómo luce. Entonces simplemente acá ponemos estas como observaciones adicionales en esa nubecita que les estamos mostrando y miren lo que va a pasar a continuación. Miren que ya tenemos el documento soporte completico con su proveedor, con su fecha y con sus detalles. ¿Qué va a pasar? Entonces mire que a continuación lo que vamos a hacer es finalizar este documento soporte. ¿Qué pasa al finalizar un documento soporte? Entonces, antes de que finalicemos, importantísimo, estamos conectados actualmente con un ambiente de pruebas de la DIAN. Ese ambiente de pruebas de la DIAN está disponible desde el martes de Semana Santa y nosotros nos hemos dado cuenta que tiene algunos inconvenientes y algunos errores todavía por solucionar. Nosotros ahorita hicimos la prueba, nos funcionó muy bien. Vamos a ver si en este momento nos funciona, pero ya sabemos que es posible que tengamos algún percance en esta presentación. Vamos a finalizarlo y cuando finalizamos entonces ocurre lo mismo que pasa actualmente. Este nos quedó de una vez por cobrar. Listo. Entonces no nos quedó en validación. Vamos a revisar en este momento qué pasa con la DIAN porque posiblemente entonces no nos hizo la conexión. Vamos a repetir el documento, simplemente lo copiamos, vamos a finalizarlo nuevamente, ahora sí. Listo, rápidamente entonces, ¿qué pasó ahí? En este momento lo que estamos haciendo es con esa información del documento soporte, estamos recolectando todos los datos que requerimos para el XML y después de tener toda esa información, se la transmitimos a la DIAN y la DIAN lo que hace es revisar esa información y decirnos si queda en estado ya aprobado o rechazado. Nosotros contamos entonces con un actualizar. Ese actualizar lo que hace es que va y le pregunta a la DIAN en qué estado va a quedar el documento. Vamos a actualizarlo. Miren que ya la DIAN me dijo, listo, ese documento está ok. ¿Dónde puedo ver entonces en qué estado se encuentra ese documento ante la DIAN? Ahí en el tab que tenemos al lado de relación de transacciones de compra, nosotros tenemos una pestañita que es la última, que es el documento de soporte electrónico. Vamos a la última, porfa. Entonces, en ese documento soporte electrónico es donde ustedes en Logro van a poder ver todo lo que pasa con un documento ante la DIAN. ¿Qué pueden hacer ahí? Buscarlo, revisar el estado ante la DIAN. Miren que el estado ante la DIAN en este momento es que está aprobado y van a poder hacer algunas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Ustedes pueden descargar
todos los documentos, pueden descargar el XML, pueden descargar el acuse de recibo relacionado con ese documento de soporte. Entonces, esta información es muy completa y ustedes siempre van a estar al tanto de qué está pasando con un documento específico. ¿Listo? Bueno, acá simplemente para complementar todo este proceso, entonces, ¿qué pasa? Miren que el documento de soporte ya se encuentra en un estado que es por pagar. Ustedes dirán, listo, yo teniendo ese documento de soporte por pagar, ¿yo qué gestión o qué revisión le puedo hacer a ese documento de soporte? Nosotros para eso contamos con muchos reportes de compra. Vamos a ver simplemente uno, que es el reporte que se llama gestión de proveedores. Eso lo encontramos dentro de reportes. Vamos, dentro de compras, perdón, vamos a ver la gestión de proveedores. Y en gestión de proveedores, entonces podemos ir a buscar para ese proveedor específico el saldo que todavía le debo o que le debo a ese proveedor. ¿Por qué es muy importante este reporte? Este reporte me permite saber cuáles son todos los documentos, en este caso facturas de compra o documentos de soporte que yo le debo a mis proveedores. Y puedo entonces revisar si tengo la posibilidad de tener descuentos por pronto pago de un documento específico, en este caso el documento de soporte. Esto es muy valioso porque le da la posibilidad a los administradores de la compañía a ganarse esos descuentos por pronto pago que nos dan los proveedores. Nosotros, al igual que este reporte, tenemos muchos otros reportes. Tenemos las cuentas por pagar por edades, tenemos los exploradores de documentos de proveedores. Entonces, Logro nos ayuda a gestionar no solamente el documento de soporte, sino lo que pasa después de él. Cuando lo pago, entonces se afecta a la tesorería y puedo ver entonces toda esa información. ¿Listo? Ahora entonces vamos otra vez al documento de soporte, completemos simplemente este ciclo, vamos a imprimirlo y vamos a ver la representación gráfica entonces de este documento de soporte. Miren que este documento de soporte tiene los elementos claves para saber que en realidad ya está tramitado ante la DIAN. Miren que tiene el QR y miren que tiene, acuérdense que nosotros tenemos siempre un identificador único de cada documento. En facturación electrónica, ¿qué era? El CUFE. Acá es el QDS. Entonces vamos simplemente para que ustedes vean qué es lo que pasa con ese QDS. Si yo lo copio y lo valido ante la DIAN, vamos a revisarlo ante la DIAN, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una página en donde la DIAN nos proporciona un ambiente, ese es el ambiente de pruebas, voy y busco ese QDS, lo busco y miren, ya la DIAN me está diciendo, sí señor, ese documento ya está validado. Entonces, eso es muy importante que ustedes hagan esas validaciones. Con el QR también lo pueden hacer. Ustedes pueden escanear el QR, pueden obtener el link que navega también a esa página. Entonces, para que ustedes sepan. Esta información de este documento de soporte cumple con todos los requerimientos que tiene que tener esa impresión del documento de soporte. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta. Ya para terminar, yo les contaba ahorita que Logro es un ERP y como ERP tiene todos los procesos enlazados. Entonces, ¿qué pasa? Este ambiente que yo les estoy mostrando es un ambiente que tiene contabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo genero el documento de soporte, ese documento de soporte de manera inmediata, me genera el comprobante contable. Ahí simplemente se los voy a mostrar, navegamos a él y acá está la contabilidad asociada a ese documento de soporte. Entonces ustedes no se tienen que preocupar por qué está pasando con la contabilidad porque Logro lo hace de manera inmediata. Ahora, yo ahorita les contaba que nosotros tenemos unos planes, que el plan es lo que yo adquiero de Logro como tal. Vamos a la página de logro.com para que veamos un poquito de qué es lo que les hablaba al principio. Esta es la página de Logro y en la página de Logro hay una sección que se llama planes. En planes, entonces, vamos a navegar a planes y ustedes van a poder observar todos los planes que nosotros ofrecemos. Y lo que les quería contar es que la transmisión del documento soporte está asociada al número de documentos electrónicos que tiene cada plan. Entonces, si ustedes ven un plan, por ejemplo, el plan emprendedor tiene un número de documento soporte. Ahí están incluidos tanto las facturas como los documentos soporte. Entonces, lo que ustedes revisan es cuál plan se acomoda más a las características de su compañía. Lo que hacen es elegirlo y nosotros simplemente, dependiendo de ese número, vamos gastando de esa bolsita en la medida que ustedes vayan transmitiendo facturas o documentos soporte.
Una pregunta que nos hacen muy frecuentemente: ¿qué pasa con las notas de ajuste en el caso de documento soporte o qué pasa con las notas crédito en el caso de facturas? Esas no las tenemos en cuenta, esas no las contamos y no, digamos que son ilimitadas. Ustedes pueden hacer todas las notas crédito que ustedes quieran y pueden hacer todas las notas de ajuste en el caso de documento soporte que ustedes deseen. Entonces ya saben, tienen la página de Logro. En esta página pueden encontrar toda la información y creo, Luis, que con eso podemos decir que damos fin a la demostración práctica. Queríamos hacer toda la parte de la anulación y las notas crédito, pero el ambiente de la DIAN está presentando algunos inconvenientes con las anulaciones y las notas, entonces por eso solo vamos a dejarlo hasta el documento soporte, pero Logro lo permite hacer sin ningún problema y esas también se transmiten. Listo. Gracias, Laura. Volvamos, por favor, al Logro un momentico para explicarles un concepto importante. Recupérame un documento de esos, por favor, que acabamos de hacer. Muchas veces las compañías adquieren soluciones que son desconectadas, es decir, en un formulario tramitan el documento y lo transmiten a la DIAN. Pero en el ecosistema de facturación electrónica hay un principio que se llama interacción. En todos los webinars que hacemos lo mencionamos porque es demasiado importante. Cuando uno elabora un documento con esto, ¿qué quiere decir interacción? Se creó una cuenta por pagar a ese proveedor. Hubo unas consecuencias contables. Es posible que yo a este no obligado a facturar le practique una retención en la fuente que yo debo declarar y de pagar como tal. Yo después a este proveedor tengo que hacerle el respectivo pago. Entonces nosotros en Logro estamos ofreciendo unas soluciones que son completas y todo en un solo lugar y no cosas desconectadas. Y mire que son son procesos que son en tiempo real. No es que estamos acumulando lo del día para las 6 de la tarde hacer transmisión a la DIAN, como funcionan muchos otros sistemas. No, esto es en tiempo real y como ustedes vieron en el ejercicio, la DIAN responde muy bien. Listo, podemos pasar ya ahora sí, Luis, a la sección de preguntas. Muchísimas gracias a Laura y a Luis por toda la explicación que nos han dado hasta el momento. Les cuento que tenemos muchísima interacción en el chat, muchos saludos y agradecimientos por esta explicación tan valiosa. Vamos a iniciar entonces con nuestra sección de preguntas. Contamos con un tiempo limitado para la sección de preguntas. Vamos a tratar de responder las que sean más generales y que den respuesta a las preguntas que más se repiten, ya que son demasiadas y no contamos con el tiempo para hacerlo. Entonces, digamos que nos vamos a enfocar como en este tipo de preguntas. Muchísimas gracias a todos por su interacción en el chat. Iniciamos entonces con Walter Pineda, que nos dice: muy buenos días, saludos. ¿Se debe hacer documento soporte para los pagos que se le hacen a la alcaldía, por concepto de impuestos? Nos explica o nos pone ejemplos, por ejemplo, industria y comercio, el predial, y asimismo se deberá hacer documento soporte para pagos a seguridad, salud, pensión, caja de los empleados. Muchas gracias. Listo, entonces digamos que lo que son las entidades estatales, digamos que ya no están obligados a facturar electrónicamente, ¿cierto? Entonces, para esos casos sí debemos hacer el respectivo documento de soporte. Con relación a los aportes, no, los aportes se entregan a través pues, de las pilas y de las plataformas y digamos que para esos por ahora no se ha definido que se tenga un documento de soporte, pero yo sí le veo en el futuro que esos pagos por parafiscales y demás posiblemente lo tengamos que incluirlo en un documento de soporte. Entonces, por ahora no. Y saludos a Walter. Muchísimas gracias, Luis. Continuamos con Miguel Montesinos Romero, que nos dice: muy buenos días, señor Luis Alfredo. ¿Me puede aclarar si los gastos bríos con bancos se deben formalizar con documento soporte en las empresas? Muchas gracias. ¿Los gastos qué? ¿Con bancos qué? Nos dice los gastos bríos con bancos. Bueno, de pronto no entiendo el concepto de bríos, pero yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Digamos que el soporte de los bancos, el extracto bancario que el banco le proporciona a una compañía es válido como soporte. ¿Qué quiere decir? En ese extracto el banco me va a cobrar unos intereses, me va a cobrar la chequera, el 4 por 1000, me va a cobrar una comisión. Yo por esos gastos no tengo que hacer documento de soporte. Entonces yo sigo haciendo mi nota bancaria,
como la venía haciendo de manera tradicional, y mi soporte va a ser el extracto como tal. Digamos que eso es lo que está vigente como tal, y digamos que la resolución así lo dice, y también lo dice para el caso de las importaciones cuando se tiene la declaración de importación. En ese caso, yo no hago documento de soporte, sino que mi soporte es la respectiva declaración de importación. No sé si con lo que le dije de pronto le logré contestar, porque los bancos no son de los sujetos que no están obligados a facturar como tal. Eso no quiere decir que si un banco le da por vender electrodomésticos, porque eso se sale de su objeto social, posiblemente esos electrodomésticos sí le toque facturar o a una corporación de ahorro como tal. Entonces, cuando se dice no obligado a facturar, es con relación a su actividad principal como tal. Muchísimas gracias, Luis. Continuamos con Alejandra Trujillo, que nos dice, muy buenos días. Actualmente hay varios negocios y establecimientos, nos menciona grandes almacenes de cadena, realmente nos pone ahí los nombrecitos y varios almacenes que no emiten factura electrónica. Uno como cliente, ¿qué puede hacer? Ya que no sé si la DIAN lo está regulando y venimos con este dilema desde el año pasado. Muchas gracias. Listo. Entonces, ningún establecimiento se tiene que negar a expedir la factura electrónica y tampoco tiene que pedirle el RUT, simplemente con la identificación. Entonces, digamos que ese tipo de cosas son trabas que están poniendo las compañías y más que todo las grandes superficies. Usted perfectamente, si se le presenta un inconveniente de eso, usted a través de un PQR, ¿cierto? A través de esa sección de la DIAN, usted perfectamente puede exponer el caso. Y la ley es demasiado clara. Sí, yo expido sistema POS, pero si el cliente de manera expresa me dice, yo necesito, es una factura electrónica, le tiene que entregar la factura electrónica. Recordemos que el POS, estamos pendientes de que salga una reglamentación, va a tener unas limitaciones adicionales. Y es que yo no voy a poder vender más de 5 VTs, que son como 190.000 pesos, a través del sistema POS, sino que nos va a tocar expedir factura electrónica de venta. Nosotros en Logro ya tenemos esa implementación, lo que estamos pendientes de que haya una reglamentación o que haya un calendario, no sabemos si ese calendario va a ser por actividades económicas, digamos que estamos pues como expectantes porque esa cifra de los 5 VTs lo incluyó la última reforma tributaria, la ley 2155. Entonces la conclusión es, nadie se tiene por qué negar a expedir la factura electrónica de venta. Es una obligación. Y si lo quiere escalar la DIAN de manera anónima, perfectamente lo puede hacer. Muchísimas gracias, Luis. Tenemos por aquí una pregunta que se repite bastante y es cómo se hace el documento soporte o si se debe hacer documento soporte a compras por importación o también solo para servicios prestados o compras en el extranjero. Muchas gracias. Listo. Entonces vamos a separar eso en dos puntos. Entonces ya lo mencionamos ahorita. Si vamos a suponer que una compañía va a importar un telar, si eso vale, no sé, $1.000.000, ¿cierto? Digamos que para el caso del telar, digamos que eso es una importación. Entonces ahí lo que se tiene es un documento de importación. Entonces digamos que para ese caso no se tiene que hacer documento soporte. Caso contrario es el ejemplo que les daba. Una compañía se quiere certificar en ISO 27001, seguridad de la información, que está tan de moda ahora, ¿cierto? Entonces esa compañía quiere que ese acompañamiento se lo haga una compañía americana, pues una estadounidense o canadiense. En ese escenario, yo sí tengo que hacer documento de soporte. Que les contamos la experiencia nosotros en Logro. Nosotros en Logro tenemos que hacer documento de soporte por la facturación de los servicios de Amazon, por tener Logro en la nube, por la publicidad que manejamos en las diferentes redes sociales, ¿sí? En Instagram, en Facebook, ¿cierto? Entonces, digamos que para ese caso nos toca hacer documento de soporte. Entonces, cuando tengo la declaración de importación, no hago documento de soporte, ¿sí? Pero cuando son servicios desde el exterior, sí tengo que hacer el documento de soporte. Voy a irme acá a la presentación, por acá al final teníamos permítame si lo ubico de manera fácil. Mire que es el numeral 8, que hace referencia a los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia. Entonces, digamos que en esos casos toca hacerse el documento de soporte.
Muchas gracias, Luis. Continuamos también con otra pregunta que se está repitiendo bastante y es con respecto al RUT. Nos dice Carolina Rodríguez, con respecto a la actualización del RUT, si la empresa no ha tenido ninguna modificación o adición de responsabilidades, obligatoriamente se debe actualizar la fecha. María Fernanda No, nos dice cada cuánto es recomendable actualizar el RUT y así hay varias preguntitas con respecto a ese tema. no. Listo, no. El RUT se tiene que actualizar cada vez que hay una novedad, hay cambio de representante legal, cambia de pronto el correo de contacto en la primera hoja. Cuando yo me refiero que pida un RUT actualizado, es que verifique, cuando genera esa copia. ¿Sí? Simplemente que vaya y verifique cuando genera esa copia. Te recordemos que uno entra por la página de la DIAN, entra como un usuario registrado, ¿cierto? Pues no lo voy a hacer acá. Permítame en un momento, función F5. Espera que esto no entiendo funciona. Sí, uno entra como usuario registrado y aquí hay una opción para pedir una copia del router. Me refiero a eso, que esa copia que usted le dé pueda visualizar perfectamente la fecha de cuando se generó. Muchas Luisa, gracias, ahora Luis. sí, sí. Continuamos ahora también con una pregunta que se repite bastante y es si se debe generar documento de soporte para gastos de alimentación, gasolina, viáticos, desplazamiento. Listo. Entonces, lo que pasa es que la teoría es una cosa y la realidad es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Vamos a suponer que la compañía, vamos a hacer un ejemplo con el transporte. Entonces mandan un empleado y el empleado se va de Medellín a Río Negro y digamos que son 80.000 pesos. No sé, eso debe valer un taxi. ¿Qué le toca hacer a la compañía? Le toca hacer documento de soporte. Pero entonces de ese taxista debe tener el RUT. Porque si no tiene el RUT, ¿qué es lo que le va a pasar a esa compañía? Le va a tocar llevar eso a gastos no deducibles. Igual pasaría con lo que mencionas de pronto de la alimentación. Si de pronto ese establecimiento no está obligado a facturar, que lo has comprobado, ¿cierto? Como enseñamos en esta lámina que estamos mostrando, obviamente toca hacer el documento de soporte. Entonces, recuerde que para hacer el documento de soporte es ese proveedor con el cual yo estoy transando no está obligado a facturar o expedir documento equivalente. Digamos que ese es el principio como tal. ¿Sí? Esa es la única consideración que se tiene que tener presente de parte pues, del proveedor. Y lo otro es que yo compañía requiero soportar esos costos y gastos porque yo me los quiero restar en la declaración de renta. Muchísimas gracias, Luis. Nos pregunta ahora Néstor Eduardo Fajardo. Buen día. Para emitir el documento de soporte de sujetos no obligados a facturar, como el documento de soporte de pagos de nómina, se debe tener la responsabilidad fiscal de facturador electrónico en el RUT. Muchas gracias. Listo. Entonces, a ver, ¿qué sucede? Hay muchas compañías que no están obligadas a facturar, pero son declarantes del impuesto de renta, ¿cierto? Vamos a ponerlo con un banco. Digamos que los bancos todavía no van a expedir, no van a emitir la nómina electrónica. Ellos creo que quedaron para junio, creo, si no me falla la memoria, julio. Entonces, un banco, por definición, ellos no son facturadores electrónicos. Permítame un momento, yo me voy acá, ¿cierto? Y aquí está. Los bancos no son facturadores electrónicos, pero los bancos para poder hacer la transmisión de la nómina electrónica, como mínimo, se tienen que habilitar como facturadores electrónicos, ¿sí? Para que así puedan comenzar a interactuar con todo el ecosistema de la facturación electrónica en la DIAN. Simplemente es un requisito, solamente habilitarse. Eso no quiere decir que tenga que empezar a expedir facturas, porque su extracto, en el caso de ellos, es válido como soporte de costos y gastos para las compañías. Nosotros en Logro, con la nómina electrónica, muchos clientes que no eran obligados a facturar, pero sí iban a emitir nómina electrónica, lo primero que hacíamos con ellos en el acompañamiento que les damos es primero los habilitamos como facturadores electrónicos. Entonces, es correcto. Para poder emitir la nómina electrónica, primero tengo que ser facturador electrónico como tal.
Muchas gracias, Luis. Nos vamos ahora a desplazar a YouTube Live y Facebook Live para ver la interacción y las preguntas que han dejado en la cajita de chat nuestros asistentes de estas plataformas. Por el lado de YouTube, Janet León nos pregunta, si desde agosto del año pasado se venció la numeración y no se ha solicitado una nueva, ¿debo hacerlo con el consecutivo que traía o con uno nuevo? Muchas gracias. Listo, mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo pedí una resolución del 1 al 1000 y digamos que me gasté 700 y se me venció y no habilité esos del 701 al 1000 y se me olvidó seguir haciendo los documentos soportes y hoy pido una resolución, esos costos entre esa fecha y la fecha de hoy te los tienes que llevar como no deducibles porque no les hiciste a tiempo el documento soporte. Cuando yo elaboro el documento soporte, la resolución de numeración, ¿sí? Para ese documento soporte tiene que coincidir con la fecha del documento como tal. Entonces tengan mucho cuidado con eso, de estar chequeando, estar monitoreando que si un consecutivo se le vence, para estarlo habilitando o para pedir una nueva autorización como tal. Muchas gracias, Luis. Miriam Lisset Pava Guzmán nos hace una pregunta que también se repite bastante en el chat. ¿Cuánto tiempo tenemos para transmitir un documento soporte? ¿Debe ser el mismo día que recibimos la cuenta de cobro o pueden transmitirse al final del mes todos los documentos recibidos? Muchas gracias. Bueno, la DIAN trae como dos propuestas. Vamos a ver si lo encuentro aquí de manera fácil, porque como la DIAN ya le dio fue por publicar fotos es cierto, espere que es muy difícil buscar en fotos. A ver, la DIAN trae como dos posibilidades. Nosotros en Logro ofrecemos una que es transacción a transacción. La DIAN que dice, transacción por transacción, usted elabora el documento de soporte y me lo envía. Esa es la solución que nosotros estamos ofreciendo. La otra opción es que usted acumule por semana y los mande al final de la semana. Nosotros no implementamos esa porque es que eso tiene una complicación, es que yo por cada detalle me toca enviar unas fechas, ¿cierto? Entonces digamos que eso se empieza a convertir en un enredo porque entonces es un documento con multidocumento, con fechas distintas y empiezan pues temas contables y empezamos a tener problemas como en ese tipo. Entonces digamos que la recomendación es seguirlo haciendo como lo estamos haciendo actualmente con documentos soporte. Mire que actualmente se hace en físico. Entonces yo tengo en la compañía, tengo contratado a una persona por servicios personales. Esa persona me trae la cuenta de cobro, digamos que es un soporte fiscal, simplemente sigue siendo procedimental, me trae el soporte de que pagó la seguridad social. ¿Yo qué hago? Elaboro mi documento de soporte y lo transmito. Digamos que él me pasa uno al mes, pues yo simplemente, lo importante es que esté dentro del mes. Pero lo más adecuado es que tenemos que entender a eso, es que la información sea como en tiempo real. O sea, me llegó la cuenta de cobro ayer y ojalá el día de hoy yo tenga que estar haciendo ese proceso. Para los contadores, estos sistemas de gestión empresarial como Logro es para que la información sea en tiempo real y no necesariamente para que la opere el contador. Usted le enseña al empresario o a su equipo que trabaje con él para que opere el software. El mundo ha cambiado. Antes, para hacer una factura, el empresario tenía que decirle al contador, no, el contador está para que lo asesore en otro tipo de cosas. Usted simplemente le parametriza, le define los clientes, le define las responsabilidades fiscales, le define los impuestos, le define los ítems y acompaña al cliente a hacer las primeras dos facturas y ya usted simplemente le da vía libre a él. ¿Cuál es su papel? Verificar que esa factura haya quedado en la DIAN, que ese consecutivo esté vigente, que se me acaba el consecutivo, entonces voy a habilitar o voy a pedir unos nuevos como tal. Muchas gracias, Luis. Una pregunta también que se repite bastante. Andrea González nos dice, hola, muy buenos días. ¿Se tiene que hacer pruebas de habilitación para documento soporte como se hizo en factura electrónica? Muchas gracias. Listo. La teoría de la resolución dice algo, pero lo que pasa es que como la DIAN no nos liberó pedacitos ese ambiente, la DIAN, ¿qué es lo que dice?
Si usted está habilitado con un proveedor tecnológico, vamos a suponer que usted está habilitado con Logro para efectos de facturación electrónica, ¿cierto? Digamos que no es necesario que se hagan pruebas de habilitación. Cosa distinta es si usted no está habilitado con nosotros y va a comenzar de nuevo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es habilitarlo como facturador electrónico y luego hacer pruebas relacionadas con el documento de soporte. Esa imagen que están viendo en pantalla es nuestra, es de nuestra compañía, Soluciones Empresariales en la Nube, dueña de la marca Logro. Y si miramos por aquí en la parte de abajo, voy a cerrar aquí un cuadrito, él está diciendo un total de documentos requeridos. Entonces está diciendo, vea, 3 en total, 2 documentos de soporte y una nota de ajuste. Pero está diciendo que se está requiriendo uno solo, ¿sí? Y que ese uno solo simplemente es un documento de soporte. Entonces digamos que estamos como en espera de que la vía nos despliegue ese ambiente definitivo, porque este tipo de cosas se prueban es con clientes pilotos. Entonces lo que hacemos es que la teoría de las resoluciones la convalidamos haciendo el ejercicio con clientes pilotos y llegamos a concluir como tal. Entonces, según eso, por ahora, se necesita un documento y aquí está el famoso set de pruebas que ya estamos familiarizados con él. Hay set de pruebas para nómina, set de pruebas para factura y set de pruebas para documento de soporte. Entonces, estén atentos, vamos a hacer más eventos en nuestras redes sociales, vamos a publicar videos de cómo va a ser el proceso de habilitación y de luego que será algo muy, muy fácil y muy asistido. Muchas gracias, Luis. Nos preguntan mucho también en que si podemos recordar entonces desde qué fecha se debe comenzar a transmitir a la DIAN el documento soporte. Listo, entonces vamos a recurrir aquí a la grafiquita, vamos a buscarla. Entonces, el documento soporte se tiene que transmitir, o sea, se tiene que elaborar en físico. Estamos contando con el proyecto, el viernes por cerrar tiene que salir ya la resolución en firme. Hasta el 31 de julio del año 2022 se seguirá elaborando en físico. Y a partir del 1 de agosto del año 2022, si no hay nuevo aplazamiento, será la transmisión electrónica. ¿Sí? Muchas gracias, Luis. Tenemos varios clientes de Logro que hoy nos están acompañando y nos preguntan, muy buenos días, quienes ya tienen planes con Logro de ERP y facturación electrónica, ¿también tendrán documento soporte incluido? Muchas gracias. Sí, como Laura lo mostraba ahora, en los planes está incluido está incluido el documento de soporte. ¿Qué es lo nuevo? Que de la bolsita del plan va, entonces, si ahí decía 50 documentos electrónicos, vamos a ir restando las facturas que emita y los documentos de soporte. Entonces, los planes tienen incluida la transmisión del documento de soporte, está incluido. Ahí Luis y Luisa, para que también aclaremos, si es un cliente de pronto que actualmente tiene un plan de solo facturación electrónica, entonces lo que les dije ahorita es que actualmente ese plan no tiene la opción de documento de soporte, pero una vez la DIAN ya empiece a hacer la transmisión, ese plan también va a incluir el documento de soporte por el mismo precio, restando de ese contador que nos dice Luis de documentos, tanto facturas como documentos de soporte. Muchas gracias. Luis, nos preguntan también si para el documento de soporte también hay que hacer proceso de habilitación ante la DIAN. Fue lo que acabamos de explicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ya él está habilitado con nosotros en Logro, la teoría dice que podrá, ¿cierto? Entonces el podrá dice, las puede hacer o no las puede hacer. Pero si no está habilitado con Logro, nos toca habilitarlo y hacer el proceso. Y según esta imagen que les estaba mostrando acá, como mínimo necesitamos de un documento. Más adelante, cuando la DIAN nos despliegue este ambiente ya con más, sin menos percances, estaremos confirmando esto. Muchísimas gracias, Luis. Nos pregunta Claudia Saavedra si el régimen simple también debe transmitir documento de soporte. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el régimen simple de tributación?
Entonces, digamos que el régimen simple de tributación, por definición, no debiera transmitir documento soporte porque él no pertenece al régimen ordinario ni al régimen especial. Lo que veíamos al comienzo, cuando veíamos unas responsabilidades, déjeme ver si lo ubico por acá de manera fácil, ¿cierto? Porque él pertenece a qué? Él pertenece al simple. Es el 47 porque él paga, él tributa o paga impuestos sobre los ingresos brutos. Pero, ¿qué sucede? Vamos a suponer que ese cliente del régimen simple, el ejemplo que he dicho ya como 3 veces, se quiere certificar en ISO 27000 y contrata una compañía mexicana. En ese escenario, como ahí está involucrado un IVA, porque recordemos que el documento soporte es soporte de impuestos descontables en el IVA y también en renta, en ese escenario también tendría que transmitir ese documento de soporte, porque a pesar de que él hace con menos frecuencia la declaración de IVA, sí le toca hacerla de manera anual. Entonces, tener presente eso. También he escuchado a otros colegas que dicen que él le recomendaría a los del régimen simple que transmitieran los documentos soporte, tanto de nómina como por las compras a los no obligados a facturar, que porque posiblemente en un año les va tan bien, porque si superan esos ingresos de las 100.000 VTs, creo que son los 3.800 millones de pesos, automáticamente pasan al régimen ordinario. Entonces, hay entendidos pues, que dicen ese tipo de cosas, que es mejor que sobre, que no que falte. Ya digamos que ya cada compañía, dependiendo de sus casuísticas, tome la mejor decisión al respecto. Muchísimas gracias, Luis. Nos preguntan también por aquí en repetidas ocasiones, ¿qué pasa cuando tienen proveedores que no tienen RUT? Nos colocan como ejemplo, por ejemplo, los campesinos. ¿Qué se puede hacer ahí? No, entonces, si no tienen RUT, usted no puede hacer documento soporte, porque lo primero que va a pasar cuando enviamos ese documento a la DIAN deben de decir, yo no conozco ese contribuyente. Sí, porque es que el requisito es muy expreso y en esa resolución se menciona que, los nacionales tienen que estar inscritos en el registro único tributario. Usted lo podrá contratar, pero tendrá que llevarse ese costo o gasto como no deducible en la declaración de renta. Entonces, usted cuando haga su conciliación fiscal tendrá que entrar a determinar este tipo de cosas. Entonces, es indiscutible, tiene que tener RUT. Muchísimas gracias, Luis. Ya para finalizar nuestra sección de preguntas, me gustaría finalizar con Gredis Villamil, que nos pregunta, muy buenos días, ¿hay algún tope de gasto para generar el documento soporte? Muchas gracias. No, absoluto, no hay ningún tope para hacer documento soporte. Eso no está establecido. Simplemente son las condiciones tributarias que se han definido. ¿Cierto? Perfecto. Luis, Laura, muchísimas gracias por tan excelente seminario. Tenemos muchas felicitaciones y comentarios positivos. Por ejemplo, Mariela Arcos nos dice, buenos días, quiero felicitarlos por tan excelente capacitación. Muchas gracias. Isabel Lizcano nos dice, excelente exposición. Muchas gracias a Luis Alfredo y Laura por compartir conocimiento y a Logro por propiciar estos espacios de fortalecimiento profesional. Con esto damos por finalizada nuestra sección de preguntas. Vanessa y Luis Alfredo pueden continuar. Bueno, finalmente llegamos al final del espacio. Queremos agradecer a todos el tiempo que le dedicaron y su participación en este espacio. Esperamos que haya sido de gran ayuda para ustedes por las implicaciones que tiene este tema hoy día y que hayamos podido resolver con claridad todas las inquietudes. Recuerden, el Banco de Vivienda siempre estará cerca a ustedes, siempre estará poniendo a nuestros mejores aliados para los temas que ustedes necesiten resolver. Recuerden los beneficios de nuestra feria agropecuaria y de nuestra alianza con Logro. Ya vimos los precios preferenciales que tenemos. Aprovechemos entonces esta gran oportunidad. Vanessa, nuevamente muchas gracias por el espacio. Gracias, Luis, a ustedes también por permitirnos estar acá y a todas las personas que aún continúan en este espacio. Les agradecemos mucho. Las personas que estén interesadas pueden escribir en el chat su nombre, su correo electrónico, número de celular.
nos comunicaremos con ustedes, un ejecutivo comercial experto se comunicará con ustedes, les aclarará todas las dudas de una forma mucho más personalizada. También ese ejecutivo les hará una demostración donde iremos más al detalle de lo que ustedes necesitan, de lo que necesita cada empresa, y eso nos va a permitir aclarar mucho más esas inquietudes que pueden quedar a raíz de la información que vimos el día de hoy. También les recuerdo y quiero pues acá mostrarles como nuestras redes sociales para que empiecen a seguirnos. Constantemente estamos subiendo información importante para ustedes, no solo en base a las promociones, sino en base a la información que la DIAN nos va sugiriendo, y entonces eso puede ser un gran espacio para que ustedes estén muy informados de toda la información que necesitan y que estén al día. Recuerden que siempre los vamos a atender con toda la disposición y para aclarar pues como todas las dudas. Gracias a Davivienda por prestarnos este espacio también y por permitirnos acompañarlos. Muchísimas gracias.